Durante el paso del tiempo, la humanidad ha transmitido de generación en generación leyendas y mitos, historias sobre aquellos seres que dejaron un legado de actos pulcros y benevolentes. Pero también todo lo contrario. Personas que han hecho actos tan deplorables y malvados que son recordados con miedo y temor. Son precisamente los mitos y leyendas que enriquecen el folclore de un pequeño pueblo, ciudad o hasta la historia misma de la humanidad. Hoy te quiero contar este relato. Es originario del pueblo mesoamericano indígena, más precisamente del estado de Chiapas. Yalambequet es la leyenda de un ser que tiene la capacidad de quitarse la carne del cuerpo y vagar por las calles siendo un esqueleto. Se cuenta que hace muchos años, en un popular barrio de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, vivía José Manuel, un joven que ya había alcanzado la mayoría de edad, y Ernestina, a quien Manuel llamaba una chiquilla desaliñada y enclenque. Tenía apenas 12 años. Manuel, siendo ya mayor de edad, salió a buscar cómo ganarse la vida. Es por ello por lo que se ausentó 5 años de la antigua capital de Chiapas. Al regresar, esa joven desaliñada y enclenque había crecido para convertirse en una espléndida señorita. Ernestina lucía una tez morena con una sonrisa que parecía irradiar felicidad y bondad, con un carácter amable, capaz de agradar hasta la persona más gruñona del lugar. Al verla, Manuel quedó cautivado por Ernestina. Decidido a cortejarla, se dio a la tarea de indagar si la joven tenía pareja o algún pretendiente al acecho. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que la joven estaba soltera, y en muy rara ocasión se le había visto hablando con algún nativo. Manuel se la había encontrado en algunas fiestas, pero no se atrevía a hablarle. Aunque ambos jóvenes se lanzaran intensas miradas, no se animaban a entablar una conversación. Siendo víctima del enamoramiento, Manuel buscaba la forma de encontrarse con aquella joven. Le enviaba cartas, que en ocasiones ella no respondía, o le pedía que pretendiera a otra joven del pueblo. Con el paso del tiempo, Manuel y Ernestina, que seguían encontrándose en las fiestas del pueblo, bailaban alguna que otra pieza musical. Fue así como poco a poco se fueron encariñando, hasta que el ansiado día llegó. Ernestina correspondió con amor las cartas de aquel enamorado hombre, y este decidido pidió ayuda a su mamá para que lo acompañara a pedir la mano de Ernestina. La solicitud de Manuel fue concedida. Ya con la autorización de los padres de Ernestina, ambos jóvenes se paseaban por el pueblo tomados de la mano, mostrando el gran cariño que se tenían. Con el paso del tiempo, tomaron la decisión de casarse, de enlazar su vida frente a Dios. La boda fue celebrada en la catedral. En esa época no se acostumbraba a un viaje de boda o una luna de miel. Es por eso que los esposos fueron directamente a su nuevo hogar, en el barrio de Mexicano. Un día, a altas horas de la noche, José Manuel se encontraba en la habitación con su amada esposa. En algún momento, se dio cuenta cómo Ernestina se iba levantando de la cama sigilosamente y tratando de hacer el mínimo ruido para salir del cuarto. José Manuel escuchaba cómo lentamente caminaba hacia la siguiente habitación, así que decidió husmear qué es lo que hacía su esposa y por qué era tan sigilosa. Sin prender la luz y con el sigilo casi como el de un gato, se dirigió al cuarto siguiente. Fue ahí cuando escuchó unas palabras, como una especie de oración que se repetía constantemente. Yalambequet, Yalambequet, palabras que en la lengua tzotzil significan bájate carne, bájate carne. Fue hasta que lentamente, levantando la mirada poco a poco, se topó con aquella terrible imagen. El corazón estaba a punto de detenerse. Vio cómo la carne de su esposa se deslizaba lentamente hacia el suelo, formando una especie de círculo, como cuando estás a punto de dormir y te quitas el pantalón solo dejándolo caer. La carne se veía de color rojizo, y ahí estaba el esqueleto, inmóvil y de pie. El susto y la desesperación aumentaron cuando vio cómo aquel esqueleto echó a volar por la ventana, haciendo un ruido por el chocar de los huesos. Manuel quería explicarse cómo es que eso era posible, pero no podía. Si era un sueño, quería despertar. Sentía cómo perdía a su esposa, como si no la conociera, cuestionándose cómo es que tenía esos conocimientos diabólicos. Pasaban las horas y la noche avanzaba poco a poco. Manuel no podía salir del shock. Estaba perdido entre sus pensamientos y el pánico. Fue hasta cuando estaba por amanecer que pudo reaccionar.
y eso fue porque volvió a escuchar aquel ruido espantoso, el rechinar de los huesos, que iba regresando a su punto de partida. Se escondió y vio cómo aquel esqueleto buscaba la carne que hace unas horas había deslizado de él. Súbitamente, escuchó cómo aquella bruja, o lo que sea que fuera, repetía otro conjuro, pero esta vez notó que eran otras palabras. Mujambeket, Mujambeket, que significa súbete carne, súbete carne. Observó cómo la masa de carne que se posaba inmóvil, como si fuera una vil prenda de ropa, comenzó a subir por el esqueleto hasta formar nuevamente el cuerpo juvenil de Ernestina. Al ver cómo terminaba aquella transformación diabólica, Manuel echó a correr a su habitación sigilosamente, fingiendo estar en un sueño profundo y sintiendo cómo su esposa se acostaba y quedaba profundamente dormida, pero él no podía dormir. No podía alejar aquella masa de carne de su mente. A la mañana siguiente, Manuel hizo un gran esfuerzo para aparentar no saber nada. Afirmando tener un compromiso de urgencia, se despidió de Ernestina para salir a la ciudad y visitar la casa de su padrino. Consideraba a su padrino muy sabio y además era gran amigo de la familia. «Buenos días, muchacho. Ya hace tiempo que no sabía nada de ti. Qué bueno que vienes. Cuéntame, ¿cómo está tu esposa y cómo va la vida de casado?». Tembloroso le respondió, casi ignorando lo que dijo. «Padrino, he venido a contar y a consultar de su sabiduría un problema que se suscitó. No sé qué hacer, pero me gustaría hablarlo en privado con usted». Después de eso, fue guiado por un pasillo hasta llegar a un cuarto con centenares de libros. Ahí había un espejo de cuerpo completo y una mesa de color dorado muy bonita. «Cuéntame, hijo, ¿de qué se trata?». José Manuel, con la voz baja y temblando, comenzó a narrar todo lo que sucedió la noche anterior. Estaba al borde del llanto, desesperado. El anciano se dio cuenta de la desesperación y miedo que mostraba a su ahijado. Se sintió conmovido y decidido a ayudarlo. Su padrino le dijo lo que había que comprar y para que esa diabólica transformación no volviera a suceder. Manuel fue a buscar lo que le indicó, postergando lo más posible su llegada a casa, dando vueltas por la ciudad sin algún destino, dejando pasar el tiempo. El tiempo transcurrió y Manuel tuvo que llegar a casa, donde dio paso de prisa y al final del jardín escondió las cosas que había comprado. Saludó a Ernestina y fingió tener un poco de gripe, por lo que le dijo que no tenía hambre. También fingió entretenerse con un libro en el jardín mientras Ernestina tejía dentro de la casa. Ya caída la noche, Manuel sentía cómo las horas transcurrían con lentitud y cómo el repiqueteo de las campanas de la catedral se oía a lo lejos. Llegó la hora de dormir y con fuerza de voluntad, Manuel se acostó con Ernestina. Preocupado por la situación y por cumplir con las instrucciones de su padrino, le era imposible conciliar un poco el sueño. Llegó el momento en el que el silencio gobernaba las calles, el momento en el que Ernestina abandonaba el nicho conyugal para transformarse en aquella horripilante criatura. Apenas sintió cómo salía de la habitación, Manuel fue tras ella, sin saber que esa era la última vez que veía a Ernestina, tal como era cuando se enamoró de ella. Vio cómo la joven decía ese maldito conjuro, y la piel se deslizaba hacia abajo. El esqueleto salió por la ventana, y Manuel se llenó de confusión y dolor. Pronto pudo reaccionar y se apresuró a bajar al patio por las cosas que había comprado. Subió y se posó frente a la masa de carne humana que el esqueleto abandonaba para hacer sus fechorías nocturnas. Retiró una botella que contenía 1 litro de vinagre y una bolsa de papel, en donde vació la sal. Procedió a seguir las instrucciones de su padrino, dejando caer sobre aquella carne embrujada todo el vinagre y la sal, teniendo cuidado de esparcirla más o menos uniforme. Después de esto, Manuel fue al escondite donde había visto cómo su esposa se transformaba, y esperó pacientemente a que regresara. Sentía que el tiempo no avanzaba, estaba triste, confundido, pero fue el sonido del rechinar de los huesos que lo hizo reaccionar nuevamente y lo trajo de vuelta a la realidad. El esqueleto entró por la ventana y, como la noche anterior, se posó frente a la masa de carne. En ese momento escuchó cómo la desencarnada mandíbula pronunciaba el conjuro Mujambeke, Mujambeke, pero en esta ocasión la carne no respondía. El conjuro que su padrino le dijo había funcionado. El vinagre y la sal hicieron que aquel maldito maleficio no funcionara. La mujer intentó el conjuro en reiteradas ocasiones, pero este simplemente no tenía efecto,
Ya a punto de amanecer, el esqueleto soltó una carcajada de terror y salió por la ventana. Desde entonces, se dice que en algunos lugares de San Cristóbal se puede oír el rechinar de los huesos de esa desdichada mujer, que muy probablemente hizo un pacto con el mal. Cuentan que después de estos sucesos, José Manuel se fue de la ciudad, no sin antes despedirse de ese hombre que lo ayudó a librarse